Mi último momento en la tierra se aproxima. Los políticos no siempre logramos cumplir nuestros compromisos. La doctora Moon no es política, ella es una ciudadana común. A pesar de que ella pudo haber elegido una vida muy cómoda, no obstante, decidió actuar. Su Excelencia Dalia Itzik, Presidenta Interina 2007, Israel. La base de nuestros avances en el Kremlin y Corea del Norte también incluye el trabajo desinteresado de los miembros europeos. Un día, a principios de la década de 1980, recibimos una carta de una página de uno de ellos, la cual concluía con palabras desgarradoras. Mi último momento en la tierra se aproxima. Este es el último saludo que les doy aquí en la tierra. Les encontraré en el mundo espiritual. Por favor, tengan larga y saludable vida. Este joven misionero se encontraba detrás de la cortina de hierro en una prisión comunista y esa fue su última carta, escrita justo antes de su ejecución. En el instante en que lo leí, mi cuerpo se tornó rígido, como si mi sangre se hubiera detenido. Mis lágrimas se congelaron. No pude decir nada. Me sentí como la legendaria Man Bu-sok, que murió y se convirtió en piedra. Me quedé impávido. Man Bu-sok. En Pusan hay una piedra que se dice es de una mujer cuyo esposo salió a pescar a Japón y nunca regresó. Ella esperó por tanto tiempo que se convirtió en piedra y hasta hoy le sigue esperando. Mi esposo y yo tuvimos que soportar en silencio, en secreto, a personas tan amadas a nuestros corazones. Como padres verdaderos de toda la humanidad, nuestro camino con el de ellos era peligroso y desesperado. Sin poder compartir con nadie tales cosas, solo podíamos llorar por dentro y seguir adelante con el corazón destrozado. Por muchos años, cada vez que nuestros miembros se reunían, de la nada surgía una animada discusión sobre la estrategia que nuestro movimiento debía seguir. Debemos volver nuestros ojos al mundo en general ahora, diría uno. A lo que otro replicaría, ¿no es muy prematuro todavía? Ni siquiera tenemos una iglesia aquí mismo en Corea. Un tercero se uniría razonando. Está bien, entonces construyamos un edificio atractivo. Pero si es solo para Corea, ¿le agradaría a Dios? Por supuesto, mi esposo y yo estábamos muy conscientes de tales asuntos y sabíamos que tanto evangelizar internacionalmente como construir una iglesia fuerte en Corea eran factores importantes. Sin embargo, determinamos escoger el mundo sobre Corea y como resultado, la apariencia de nuestras primeras iglesias permaneció en mal estado. Incluso, ya en la década de 1980, no pudimos presentar ante la nación ni siquiera un solo edificio decente de la iglesia. Nuestros miembros ansiaban tener un lugar donde poder reunirse con sus invitados y celebrar servicios cómodamente, pero no fue así. Todo lo que teníamos era pequeñas estructuras con techos verdes en forma de A. En cuanto a la opinión pública, también la gente se burlaba de nosotros preguntándonos por qué hablábamos de restaurar el mundo cuando ni siquiera teníamos un edificio decente para la iglesia.
Desde una perspectiva humanista, tenían razón, porque no conocían el principio. Nuestra iglesia fue creada para un propósito mayor, por lo que antepusimos el trabajo por la humanidad y el mundo por encima del de Corea. En 1958, nuestro primer misionero cruzó el mar hacia Japón y al año siguiente se le confió a algunos miembros comenzar el trabajo pionero en los Estados Unidos. Dado el estado empobrecido de nuestra iglesia coreana, era casi impensable comenzar misiones en el extranjero como Japón y Estados Unidos. Pero nuestro propósito estaba más allá de ser únicamente un grupo coreano. Para reforzar estas misiones extranjeras en ciernes, el Padre Moon realizó una gira mundial de 10 meses en 1965. El curso incluyó un periodo en el que junto con algunos seguidores condujo por todos los estados de los Estados Unidos, seleccionando y consagrando lugares de oración que llamamos Tierra Santa. Se reunió con los misioneros y sus jóvenes miembros tanto en los Estados Unidos como Europa y otros países. En esa gira se encontró con figuras públicas prominentes, entre ellas el expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Con este impulso, el flujo de misioneros de la unificación hacia Europa, Oriente Medio y América del Sur comenzó a aumentar. Apoyar la organización y coordinar todas estas misiones hizo que las condiciones se volvieran aún más precarias, tanto en el campo misionero como en el campo local en Corea. Y a veces los miembros coreanos sacudían sus cabezas y decían: las cosas se están empeorando. En la década de 1970, el principio divino de la Iglesia de Unificación se expandió por todo el mundo. Muchas decenas de miles de jóvenes escucharon las conferencias y dejaron sus vidas pasadas para dedicarse a la providencia de Dios. No pasó mucho tiempo antes de que los países del mundo, como si se hubieran puesto de acuerdo, reunieran sus energías para oponerse a nosotros. Pero nuestro movimiento soportó como si fuera un juguete siempre tieso, de esos que cuando se le golpea, siempre recupera su postura erguida de manera natural y automática. La persecución nos golpeaba, pero nos recuperábamos de nuevo, una y otra vez, haciéndonos incluso cada vez más fuertes. En 1975 celebramos conferencias misioneras en Japón y en Estados Unidos, de las cuales seleccionamos jóvenes misioneros para enviarlos a unas 95 naciones nuevas, además de las más de 30 naciones ya existentes. Había muchas razones para retrasar o postergar nuestro alcance evangélico, pero sentíamos la urgencia de Dios y seguimos adelante. Recuerdo las palabras de mi esposo que compartió muy tarde por la noche. Siempre habrá razones por las cuales no podamos enviarles, pero si no les enviamos ahora, nunca les enviaremos. Nunca habrá un momento sin dificultades. Hay que tomar decisiones firmes cuando las cosas parezcan más difíciles. Esa cohorte de 1975, conformada de hombres y mujeres fieles, no representaban una nación, sino tres: Japón, Estados Unidos y Alemania o Austria, países que habían sido enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Los enviamos en grupos de tres: uno japonés, uno estadounidense y uno alemán o austríaco. La unidad entre ellos fue la base para el alcance y el servicio que rindió grandes frutos a lo largo de las décadas. A diferencia de muchos misioneros cristianos que son enviados de los Estados Unidos y Europa, nuestros misioneros internacionales no recibían ningún apoyo financiero de la iglesia que les envió.
marcharon solo con el dinero suficiente para sobrevivir unos días, una maleta con ropa y un libro del principio divino. En lugar de vivir en bonitos edificios o casas, se alojaron en pequeñas habitaciones o chozas. Tuvieron que improvisar planes de misión y trabajar juntos a pesar de tener diferentes antecedentes culturales y hablar diferentes idiomas. Ante tantas incógnitas, tanto ellos que se iban como nosotros que les enviábamos, teníamos que mostrar un rostro valiente, sabiendo que entrábamos a un futuro impredecible. Nuestros misioneros se comprometieron a un mandato de 5 años, pero más de unos pocos que fueron a África y el Medio Oriente se quedaron por 20 años o más. 1 o 2 veces al año, si les era posible, asistían a la Conferencia Misionera Mundial en nuestras instalaciones de East Garden, Jardín del Este, en Nueva York. Una joven misionera que llegó a una de esas conferencias rompió a llorar al vernos a mi esposo y a mí. Era la primera vez que nos conocía. Nuestros corazones eran un torbellino debatiéndose entre la alegría y la tristeza. ¿Cómo podía existir un sentimiento así? La persona que más quería llorar era yo, pero sabía que si lo hacía, la feliz ocasión se convertiría en un océano de lágrimas, por lo que solo pude fuertemente abrazar a esta joven con corazón de madre. Al día siguiente, saqué a todos los misioneros y les compré blusas y bufandas a las damas y camisas de vestir y corbatas a los varones. «Este te queda bien», les decía a cada uno de ellos y agregaba, «han trabajado muy duro». Pero junto a ello y con mi más sincero consuelo, les pediría que fueran más fuertes y les animé más. Si sacrifican un poco más en el camino de la voluntad, el mundo pacífico llegará en nuestro tiempo. Ya para el final de estas conferencias, los misioneros prometían su nueva determinación ante la voluntad de Dios y partirían nuevamente al frente de su dispensación. Mi corazón de armoniosa admiración por nuestros líderes y mesías tribales que dejaron su patria por el bien de la humanidad permanece inalterable hasta el día de hoy. Siempre que enviamos misioneros a tierras desconocidas, mi esposo y yo nos aferrábamos al cielo y orábamos fervientemente por cada uno de ellos. En las décadas de 1970 y 1980, el movimiento de unificación enfrentó una intensa oposición en todo el mundo. Un grupo desconocido incluso envió una amenaza de bomba al centro de capacitación Belvedere de nuestra iglesia en Tarrytown, Nueva York. Pero la oposición era particularmente más intensa en los países del bloque comunista debido a nuestros discursos públicos, mitines y programas educativos para derrocar al marxismo-leninismo. Oramos especialmente por nuestros misioneros que fueron a países comunistas, ya que sabíamos que existía la posibilidad del martirio. Para nuestro pesar, esa preocupación se hizo realidad. En los países detrás de la cortina de hierro, la vigilancia, la deportación, la sombra y el terror eran las experiencias cotidianas de nuestros misioneros. En 1973, en Checoslovaquia, la policía arrestó a la mayoría de los miembros principales. Casi 30 jóvenes recibieron penas de prisión de hasta 5 años. Otros fueron liberados, pero soportaron represión. En 1976, en Francia, asaltantes no identificados bombardearon nuestra iglesia Villa Oblet en París, hiriendo a 2 miembros. Nuestros miembros franceses marcharon desde la Torre Eiffel hasta la Plaza del Trocadero pidiendo libertad religiosa y ganándose la simpatía de muchos. Finalmente, cuando se reveló que los comunistas estaban involucrados en el atentado, líderes prominentes, incluidos miembros del Congreso de Estados Unidos, condenaron públicamente el ataque a la religión. Ocurrieron tragedias aún peores.
En la flor de su juventud, a la edad de 24 años, Marie Sivna, uno de los miembros más fieles de Checoslovaquia, murió en una fría celda de la cárcel de Bratislava. En diciembre de 1980, en Tanzania, el misionero japonés Masaki Sasamoto fue asesinado a tiros, dando también su vida como mártir. Numerosos misioneros en los Estados Unidos y otros países perdieron sus vidas en campañas de recaudación de fondos o en el curso de actividades de testimonio. A pesar de tales tragedias, los misioneros continuaron su trabajo. En la década de 1980, los misioneros europeos que trabajaban estratégicamente detrás de la cortina de hierro llamaron a su proyecto Misión Mariposa. Los misioneros Mariposa dieron testimonio o predicaron con cautela a pesar del peligro constante de ser rastreados y arrestados por la policía secreta, obligados a abandonar el país o algo peor. En 1987, mi esposo y yo reunimos en silencio a los misioneros Mariposa en nuestra residencia de East Garden, Jardín del Este. Escuchamos sus historias conmovedoras hasta altas horas de la noche. No hubo forma de detener el flujo de lágrimas. Los misioneros compartieron desde lo más profundo de sus corazones historias que no habían podido contar ni siquiera sus padres o hermanos y hermanas. Al escuchar sus historias, nos sentimos profundamente preocupados por sus duras circunstancias. Debido a que estos misioneros eran vistos como enemigos del Estado, permanecer en su país de misión estaba lleno de riesgos, pero esto solo intensificó sus oraciones y su fe en Dios. Como nos dijo un misionero, no sé cuándo ni dónde me encontraré con algún tipo de peligro, solo sé que mi vida está siendo supervisada directamente por la revelación de Dios. Si hay una situación peligrosa, Dios aparece en mi sueño y me guía por el camino que debo seguir. Mientras marchaban a sus puestos, dejando atrás nuestra breve reunión, les abracé uno a uno y les despedí, saludando con la mano hasta que se perdieron de vista. Pensando que estos jóvenes misioneros de corazón puro estaban actuando con su más profunda pasión por Dios y los padres verdaderos, con destino a tierras más brutales que los campos de batalla, sin la más mínima promesa de cuándo nos volveríamos a encontrar. Mis ojos se volvían borrosos por las lágrimas y me dolía el corazón. Que nuestros misioneros fueran perseguidos nada más por la fe en los padres verdaderos era realmente una triste realidad de la historia, pero su determinación de avanzar se convirtió verdaderamente en una gloria de la historia. Los miembros elegidos fueron a todos los rincones del mundo. A pesar del sufrimiento y el peligro, se lanzaron a muchas clases de trabajo, organizar proyectos de servicio, establecer escuelas, brindar capacitación vocacional, cultivar la naturaleza, construir fábricas, casas y comunidades y hacerse de los fondos necesarios con su propio ingenio, con la ayuda del cielo. Cada vez que veía a los misioneros cruzar mares y continentes desconocidos, me dolía lo poco que podía ofrecerles. Les animé diciéndoles que cuando nuestros sueños se hicieran realidad, Dios nos daría la mayor de las bendiciones. Al ver cómo esas palabras fortalecieron su determinación, me daba cuenta de que el aliento espiritual era más fuerte que cualquier provisión física. En las primeras etapas del movimiento, nuestros miembros eran las personas más miserables. Eran los perseguidos, los arrinconados, los echados de sus casas en noches nevadas, orando con lágrimas en los muros externos de su propia casa. Deportados, encarcelados, disparados e incluso asesinados en tierras desconocidas mientras recaudaban fondos. Tuvieron que hacerse camino en el desierto con nada más que la luz de las estrellas en el cielo nocturno para guiarles. Estas almas fieles se abrieron camino en soledad, cruzando bosques oscuros para compartir la palabra de Dios. Hasta hoy hemos soportado las penurias en lo más profundo de nuestro ser. Nos mantuvimos en la fe y difundimos nuestra creencia. Hoy en día,
La Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial sirve en más de 190 naciones, y este activismo por la paz y la vida familiar verdadera surgió de la semilla del amor sacrificado de nuestros misioneros. Lecturas seleccionadas de la fe y la providencia divina de nuestro tiempo. Una producción de Diálogos Verdaderos. Un proyecto de divulgación de la comunidad sagrada de Hanul Pumunim, los Padres Celestiales, patrocinado por Gustavo Jiménez y Mr. Seikichi Muto. Producción y ejecución, Mario Salinas. Apoyo técnico, David Tejeda. Producido en Tegucigalpa, Honduras, octubre 2021.